Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, ¿cómo estamos, corazones? Pues nosotros así como lo decimos cada mañana de lunes a viernes, con el corazón en la mano, saludando a tu corazón. Y bueno, pues listísimos para ver todo lo que va a venir en este mes de marzo y poniendo nuestra energía a punto. Fíjate, el día de hoy, este tema lo he tenido en el tintero el suficiente tiempo como para pensar que pueda ser digerible y comprensible, ¿verdad? Y bueno, pues como dijimos ayer, corazones, a trabajar muchísimo en nuestro estado emocional, nuestra inteligencia emocional para saber repartir las responsabilidades en nuestro entorno y que no se conviertan en cargas, ¿verdad? Todo lo que dijimos ayer va a ser como el parteaguas para lo que vamos a decir hoy. Y de este tema del día de hoy que a mí me apasiona, lo he comprobado en todos estos años de trabajo personal y que me doy cuenta que nunca, jamás en la vida somos un producto terminado, ni en el momento de nuestro lecho de muerte lo seremos, porque este plano funciona para eso. Pero que descubrir la magia que envuelve la trascendencia, o vamos a decir, nuestro boleto para salir de 3D y de la Matrix para poder entrar a 5 y 6D, como por ahí, no me acuerdo si fue en un comentario que me pasaron o en un live, creo que fue en un live, algo sobre nuestra vibración y tal. Y bueno, pues más o menos vamos a responder una serie de cuestionamientos que espero de verdad con todo mi corazón que se engloben en este tema, porque como hablamos precisamente en nuestro tema del día de hoy, es tu química, tu verdad. Y bueno, vamos a hablar. De esto lo sostiene la epigenética. Me encanta porque cuando llegó la epigenética a mi vida, obviamente completando todo lo demás, el sustento científico de la biodescodificación y de la bioneuroemoción es la epigenética, ¿no? O sea, ya no es un tema subjetivo o exclusivamente apegado a la mente, sino ahora hay con la epigenética el estudio profundo dentro de los genes, antes de los genes, el sustento, la base científica para que comprendamos, vamos, cuando hablamos de la base científica es que es medible. Entonces, cuando hablamos que tú tienes una química adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra sangre, tú sabes que nuestra sangre tiene base agua, líquido. Y si hablamos de los líquidos, ¿te acuerdas que hemos hablado cuando las lunas, cuando los arquetipos, cuando hablamos de los años, que es el año dragón de madera, el año pasado que fue conejo de agua, los años agua? Es decir, cuando hablamos siempre con el tema del agua, las lunas mueven las mareas, todo lo que tenga que ver con agua, siempre en los sueños, inclusive también cuando soñamos mareas, que se inunda, todo lo que tenga que ver con agua también para la psique es las emociones. Entonces, las emociones en todos nosotros o nuestro estado emocional tiene básicamente la forma de ser percibida por nuestro cuerpo, porque pues las emociones tú las sientes, ¿verdad? Entonces, las emociones tienen una base neurotransmisores y hormonas. Entonces,
estos elementos dentro de nuestra genética, las hormonas y los neurotransmisores, van emitiendo una acidez, un pH, una química, una combinación de elementos muy específica. Y esas sustancias o neurotransmisores son depositadas en nuestra sangre. De hecho, para nuestras compañeras que estén ya próximas a estar en proyecto sentido gestacional, básicamente por ahí empezamos. Que el líquido amniótico de la madre, esa química muy específica, programante, es la sustancia donde se va a crear básicamente al 100% un nuevo sujeto. Por eso se acuerdan que hemos dicho, si ustedes ven los episodios del Cuerpo Habla con el tema del intestino y tal, que son emociones de la madre que absorbimos en vientre materno. Bueno, la forma de entender esto es a través de una química. Entonces, esa química tú la tienes en tu sangre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos del despertar de la conciencia, del trabajo personal, de hecho en iniciación se habla de los 3 caminos y el primero, el iniciado, empieza el camino del guerrero. ¿Por qué? Porque estamos en guerra en nuestro interior, con nuestro pasado, con nuestra infancia, con nuestra madre, con nuestro padre, con el Espíritu Santo, con el mundo, con la mente, porque ahorita voy a hablar un poquito de eso. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando entramos en este camino del despertar de conciencia, hay una clave fundamental que no se encuentra afuera. Nosotros queremos aprender herramientas de forma externa a través de la mente, queremos recursos, queremos ideas, queremos respuestas, queremos que todo venga de afuera. Y eso solamente hace nutrir nuestra mente, y nuestra mente es un programa, ha sido instalada ahí muy probablemente antes de nacer, porque forma parte del inconsciente colectivo y del inconsciente del árbol. Cuando nosotros hablamos de nuestra mente, que es un programa repartido en 7 programas, y forman en total 108 conflictos, que son los conflictos donde toda la especie humana se regodea y dice que sufre. Y básicamente estos 7 programas son un adiestramiento infantil en donde hay miedo, culpa, carencia. Entonces, cuando tú empiezas a pensar, piensas en modo miedo, piensas en modo culpa y piensas en modo carencia. O sea, esta respuesta yo no la tengo, pero tú sí la tienes, entonces yo qué culpa tengo, entonces es tu culpa. Y todo es miedo y temor, inseguridad, ansiedad, todo lo que es el derivado del miedo. Entonces, por eso es que al tú buscar una respuesta, va a entrar en esos cajones. Y por eso es que no vas a encontrar la respuesta de esa forma, ¿me explico? Entonces, es importante comprender que el cuerpo mental va fractalizando nuestra experiencia en el tiempo, por eso se repiten y se repiten y se repiten las experiencias como un bucle en nuestra vida, inclusive eso traspasa las generaciones, que por eso vamos a hacer lo del que les había prometido que íbamos a aplicar todos los protocolos de los actos de psicomagia, rituales y caminos al inconsciente de corte y tal. Eso lo vamos a hacer online, ya está publicado en Instagram, Telegram y etcétera. Un sábado, un domingo me parece. Bueno, ahí lo checan. Entonces, cuando tu mente en específicamente un bucle, un estrés, y tú buscas las respuestas en culpa, en miedo o en carencia, entonces se va fractalizando la experiencia en un bucle, lo cual hace que tú pues nunca salgas más que de lo mismo, ¿verdad? Y básicamente de eso se basa el juego de 3D. El juego de 3D o Matrix tiene su trabajo que es bajarnos la energía. Y después cuando escuchamos las filosofías antiguas, cualquiera que quieras, porque al final todas hablan de lo mismo. A mí la que me encanta, que básicamente es pura física cuántica, es el budismo, que dice que esto es maya, es un sueño, que las respuestas las encuentras en tu corazón, que lo cual nos dice Jesús, ¿verdad? Que muestra sus manos hacia el Sagrado Corazón. Es decir, y todo eso como que no lo entendemos. Entonces, viene la epigenética para decirnos que tú tienes una química en sangre de acuerdo a las emociones.
Pero las emociones que tú emites, que ya dijimos que son básicamente en Matrix, miedo, temor, pánico, carencia, culpa, etcétera, ansiedades, esas están programadas ya en ti al nacer y tú quieres usar la mente para salir de tus conflictos y de Matrix. Es decir, la gente quiere salir de lo que es, vamos a decir, la gente quiere ser lo que quiere ser, de entrada a la evolución, pero siendo lo que es. Y así no se puede, necesitamos cambiar la vibración, ¿no? O sea, desde donde estás no puedes llegar a donde tú quieres, necesitas transformarte. De hecho, te estoy grabando este mensaje empezando el año de la transformación, porque mucho más adelante hablaremos en este podcast del año del padre, del año 8, de las heridas del padre, todo lo que no es el papá tu papá, sino la energía padre que hay que poner para tener la fuerza de transformarnos. Pero si ni siquiera tenemos la convicción de lo que significa, ¿verdad? Es importante entender que no puedes recurrir a nadie. Obviamente tomamos orientación, tomamos información, tomamos historias, todo lo que necesitamos, pero la trascendencia, el cambiar tu química, ¿verdad? Eso depende de ti porque ya la confederación, o vamos a decir la organización Arconte, que es la que tiene este mundo Matrix donde vivimos, ya nos dio su mente. Y ese es el programa, los 7 programas básicos, que son miedo, culpa, carencia, todas esas cosas. Entonces, como Joe Dispenza dice en básicamente su filosofía, ¿no? Vas a tener que ser más grande que los conflictos que estás percibiendo. Y todo eso lo hacemos por amor a nosotros. Y van a pasar a veces muchas vidas hasta que entendamos que tu mente no es el camino, que por eso lo que te dice la mente a través del ego es un programa, que por eso la mente se necesita entrenar, hackear, observar, para que entonces, adiestrándola, podamos contener nuestra energía emocional en nuestra sangre, que es la que abre la química. Porque al final esa química es la que en realidad abre por vibración en qué verdad del juego estás. Y esa es la que abre la magia. Es decir, los griegos decías que cuando paras de pensar aparece la sabiduría. Por eso el adiestramiento de la mente infantil es fundamental. Y pues es un reto. Evidentemente es un reto dejar de pensar, dejar de tener miedo, no hacerlo, tener dejar de tener una mente negativa, futuriada. Por eso es que no podemos dejar que la mente vaya pues simplemente en automático, ¿no? Y desde esa mente que está en automático, nosotros queremos encontrar todas las facultades de nuestra genética humana que están dormidas, o lo que en otras metodologías habrás escuchado decir que son los hilos del ADN que tenemos cortados al llegar. Y no los tenemos cortados al llegar a este mundo porque, ay, qué malos son, nos cortaron los cables. No, es porque parte del juego, y fíjate qué interesante, ahorita que te lo estoy mencionando, me acuerdo que eso está en la serie de Westworld, que te acuerdas el año pasado cuando hablábamos de la temporada 1, que hablábamos de la serie de Westworld que hizo Anthony Hopkins. Eso viene ahí, eso viene ahí. El objetivo de Matrix al cortar tus hilos es que tú desde adentro, con esta química que te estoy mencionando, se activen tus cromosomas y vuelvas a conectar los hilos del ADN por vibración. Entonces es muy importante entender que tú tienes la llave para acceder a la vibración que modifica tu genética a través de los cromosomas. Tú tienes la información, pero lo primero que hay que entrenar y hacer a un lado es la mente y el ego que va a caminar por las carreteras del miedo, de la culpa, de la carencia, porque ese es el juego de Matrix, el juego del calamar, en donde puedes quedar muerto por querer ganar más. Entiendes que por eso no hay en realidad el otro es más espiritual que yo porque parece que hace más cosas, hace el árbol en la yoga y se para en 3 pelitos y hace, no es cierto.
Es una química personal en donde tú vas a empezar a desdoblar tu información. Por ejemplo, lo que no está en ese programa que te digo, en esos 108 conflictos, lo que se devela como la precognición, eh, la telepatía, el diálogo con los animales, la intuición, desde luego. ¿Qué más puede ser? Los sueños premonitorios, es desde luego las memorias y recuerdos, no solo de otras vidas, sino de otros lugares antes de esta encarnación en Matrix, esta comprensión del mundo, estos grandes iluminaciones, vamos a decir, que llegan, estos aha moments, esta precognición y sobre todo el acceso a Matrix, que es ya el dominio del tiempo, como en la película de Lucy. ¿Te fijas? Que al afectar ella, para que la vean como 1000 veces, al afectar su química interna con esta, entre comillas, droga, que no es más que el DMT, que nosotros lo generamos de manera endógena. No necesitas zumbarte cualquier cantidad de iboga, ayahuasca, hongo, sapo, no. El tema es generarlo de manera endógena. Pero ahorita te voy a decir el camino, pues. Entonces, en la película de Lucy, cuando se le afecta su química, te fijas cómo ahí te refiere que su cerebro empieza a usarse en capacidades mayores y entonces empieza a ver los hilitos del holograma, ¿vale? Del juego. Y empieza a mover el tiempo, los celulares. O sea, no hay un lugar en donde no se pueda comunicar porque tiene acceso a ello. En otras palabras, se habla de acceso al campo cuántico, acceso al archivo de la información, acceso a mi yo superior, deja que tu yo superior te lo diga. Bueno, es exactamente eso, pero la clave es la química de tu estado emocional. Y desde luego que si no puedes accesar a todo esto que te estoy diciendo es porque camino del guerrero empieza a estar en orden interno para poder desdoblar toda esta química que es la clave para alcanzar vibraciones muy altas. Por eso es que esta química no se puede generar, voy a decir aquí palabras que nunca debería nunca digo, pero a la hora de explicar es importante. Entonces, se genera, vamos, con vibraciones altas, no se puede generar con hipocresía, con apariencias, no se puede generar con conveniencias, no se puede generar con miedo, con culpa, no se puede generar con envidias, esa palabra es tan fea y de baja vibración. Bueno, no puedes generarla con algo falso. ¿Por qué? Porque tu yo adentro conoce la química. Es real del miedo que estás sintiendo, por lo cual haces tal cosa. ¿Sí me explico? O ante las circunstancias que tienes que resolver en tu realidad. Por ejemplo, lo que hablábamos ayer, ¿no? A ver, necesito que me vean muy responsable, que yo resuelvo muchas cosas. Es puro miedo. Entonces, aunque sonriamos en las redes sociales, aparentando las hiperresponsabilidades que hacemos, nuestra química interna lo sabe y ese es el camino de evolución realmente. Si no hay una química adecuada, no hay acceso a los archivos, ¿vale? Como que nosotros tenemos la llave, entonces el mentiroso no accede, pues. Y no, y cuando, oye, vi esto, se paró el colibrí aquí, oye, fíjate que me pasó esto, y van las resonancias o sincronicidades estas de las que ya habló Carl Jung, hay podcast de eso también. Y vamos con este miedo y con esta inseguridad y falta de confianza en nosotros mismos a preguntar. Cuando que yo les he comentado muchas veces, es que la información es para ti. Tú te la mandaste desde allá fuera del juego. Aquí solamente es una proyección de tu conciencia. Esos sueños son para ti, deben de darte una carga emocional, pero tú requieres a través de la mente una lectura externa. Por eso es el camino, es a través del corazón, del amor hacia uno mismo. Y por amor a mí misma no cargo cosas que no me tocan y por a mí misma aprendo a decir que no.
y por amor a mí misma aprendo a cuidar mi tiempo, mis noches sin dormir. Sí me explico que es lo que decíamos hace mucho, ¿no? Hay que dejar de ser egoístas para empezar a ser egoístas y no vibrar en el miedo. Pero pues obviamente lidiamos con toda esa programación infantil porque, como te digo, si no hay una química adecuada, tu llave interna no se va a abrir, por más que digas por afuera que la abres, porque al final del día esto es para ti, por eso cada quien tiene el deber de salvarse a sí mismo y hacer el camino, y el camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Pero hay un recurso muy importante que es el entrenamiento de la mente. Entonces, es importante que encontremos que hay que desarrollar genuina y verdadera bondad. Este estado verdadero de amor hacia uno mismo, esta vibración que va a hacer que esa llave, al conectarse tus hilitos del ADN, comiences a tener esta amplificación de cómo funciona el juego, esta comprensión de cómo mover el tiempo, las cosas, las situaciones, ir al pasado y sanar a tu niño, ir al futuro y arreglar las cosas, pero el camino es la química. Y Matrix juega en contra de esto que te estoy diciendo, sosteniéndonos siempre en las programaciones del miedo, la culpa, bla, bla, bla. Entonces esto te va a ayudar a que tú te autoobserves. Básicamente, esta ha sido la inspiración de la Academia Quantum. Todos los recursos para el entrenamiento de la mente, para desdoblar un poquito más la información de Matrix, del mundo que nos rodea, leer los conflictos, los programas, en lo cual todos, absolutamente todos discurrimos. Nadie tiene un programa o un conflicto diferente. Estará viviendo unos uno, otros otra área, pero al final todos somos lo mismo. Y pues ya te digo, corazón, la clave es la química. Tu verdad está siendo proyectada en tu exterior. Tu verdad interna por vibración es lo que mueve el campo cuántico y mueve tus fibras exteriores. Entonces, claro que pues hemos desarrollado técnicas, metodologías, se han canalizado muchas cosas, sí, claro, pero ¿quién tiene que atravesar el camino del guerrero y ordenarse y rendirse ante los miedos, las carencias y las culpas y entrar en ese profundo despertar? Somos cada uno de nosotros, ¿vale? Por eso el amor todo lo sana, el amor es el camino, pero ni siquiera es el amor hacia los otros, es el amor a uno mismo. Y ya nos dijo el Chief, ¿verdad? El que nos vino a recordar. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Es ahí donde desarrollamos el verdadero uso de la vibración y la compasión. Corazones, un tema bien bonito, no fácil. Ya vi el tiempo que llevamos y bueno, déjame en los comentarios y te dejo un abrazo grande. Le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.